quiero darte las gracias por haber pensado en mí. Mm, Tengo la convicción de que no soy un teólogo representativo como para que le saques tú los colores. En todo caso, con este momento de darte gracias, pues vinculo lo que haya en mí si puede servir para algo. En todo caso, sí que puedo decir de antemano que me siento muy querido y muy guiado por Dios, y entonces lo que ha salido de bien viene de esa parte. Em, la curiosidad por la infancia es comprensible. Así se reconstruyen las figuras de los grandes personajes y de los medianos y de los pequeños. En cualquier caso, yo nací en un pueblo español de la región que se llama La Mancha, conocido en el mundo por la obra de Cervantes, Don Quijote, aunque no exactamente en la ruta que él siguió, según Cervantes, sino un poco más abajo y hacia la dirección del Mediterráneo, en la provincia de Albacete y en un pueblo que en algún momento fue incluso capital de la región, de la provincia, Chinchilla de Monte Aragón. Tiene un nombre brillante. Y es un pueblo bello en sí. Cuando yo nací allí, en el año 1940, pues tenía una población relativamente grande. Era un pueblo bastante pobre. Estamos hablando del tiempo inmediatamente posterior a la Guerra Civil Española. Pero para mi suerte, yo tuve unos padres que estaban dentro de aquel ambiente bien situados. Mi padre era lo que hoy vendría a ser un ingeniero técnico, entonces pues no pasaba de la categoría de un mecánico electricista, pero él era el que tenía a su cargo el mantenimiento y la organización, la puesta en renovación de todo lo que significaba el mundo de una factoría de cerámica en los alrededores de Chinchilla. Y nosotros vivíamos, en parte vivimos en el mismo pueblo, está un poco en cuesta hacia arriba, unos 3 kilómetros. Había estaba esta factoría, una de las factorías, y allí fue donde pasamos también parte de esta infancia primerísima. Mi abuelo materno, que era de allí también, de Chinchilla, también tenía un cargo entonces importante. Era el que administraba toda la energía eléctrica al pueblo y a la comarca. Y bueno, pues esto me daba a mí un cierto privilegio infantil, mucho más cuando mi padre tuvo la idea, era el que más entendía de todas estas cosas en el entorno, tuvo la idea de proyectar cine en, en el pueblo donde vivíamos nosotros, en 2 cines y en otro cercano. Para esto requería un examen previo y nos trasladamos a Albacete, y yo recuerdo la capital, era Albacete, y yo recuerdo con un júbilo infantil pues el descubrimiento de este pequeño mundo, que después, cuando mi padre comenzó a ser operador de cine, pues yo veía cine vamos, como si soltaran una vorágine, y yo veía todo lo que podía. Y no es solo eso, sino que tengo el recuerdo de que, siendo yo el hijo del operador, pues me subía a la cámara de proyección. Incluso pues le ayudaba a mi padre en pequeñas cosas, obviamente, ¿no? Pero fueron gratos momentos, muchos momentos, y muy gozosos para mí. Junto a esto, pues mi padre me proporcionó una serie de juguetes que entonces no estaban al alcance de la mayoría. Hablábamos entonces de Mecano, eran estas instalaciones de coches manejables, y por parte de mi madre
que en sí era la que de los dos tenía una cultura como más amplia o más humanista. Mi padre iba por la parte más técnica. Pues la cuestión del aprendizaje de la lectura y del moverse, pues también se debe a ella. Me aficioné curiosamente a los cómics y mucho más cuando después supe que por lo menos en mi generación la mayoría de los chavales que aprendían a leer lo hacían a través de cómics. Hubo un hecho también muy singular que recuerdo muy gratamente con relación a mis padres y en aquellos años primeros, y es que se reunían casi todas las noches, de cuando en cuando, por periodos. Estaba mi madre, mi familia estaba abonada a una novela que tenía como argumento las correrías de un bandolero en los montes de Andalucía, de Sierra Nevada. Y cuando venía la correspondiente entrega una vez al mes o cada 2 o 3 semanas, no sé, entonces se reunían en mi casa muchos vecinos y mi madre leía en voz alta, leía muy bien ella. Y era otro momento de disfrute, de gran disfrute. En aquel tiempo yo tengo 2 hermanas, un poco menores que yo, y mirando hacia atrás yo creo que sí que hacía un poco de chicano con ellas, en el sentido de que, bueno, pues yo era el mayor y yo dictaba de qué y a qué y cuándo jugábamos, y en algún momento después en el seminario sucedió una cosa muy curiosa como anécdota, que yo que estaba muy dado a mis cavilaciones, la primera visita que me hicieron me planteé yo a quién tenía que abrazar primero, a mi padre o a mi madre. Y, y la verdad es que no sabía porque les apreciaba a los dos un montón, pero no hubo cuestión, porque enseguida que yo aparecí por la puerta, mi madre se abalanzó sobre mí y se acabó el problema, ¿no? Había una inclinación religiosa, no sé si se puede llamar profunda, visitas que hacíamos a la iglesia incluso con regularidad. Y todo esto tuvo un detonante de tipo vocacional que consistió en una misión que dieron los redentoristas en la zona. Y en aquel momento estábamos nosotros viviendo en la factoría y vivía el que hacía de encargado de personal y la familia de este señor y mi familia. Y cerca de la factoría, a 1 kilómetro, kilómetro y medio, había un poblado pequeño, una aldea grande de La Mancha. Y allí fue donde fue el padre redentorista y allí fue donde acudimos nosotros. Y yo recuerdo que era un chaval, pues podría tener 10 años o por ahí, y pues el sacerdote me dijo si yo quería hacer de monaguillo y yo dije que sí, pero no tenía absolutamente idea de nada y estaba allí plantado. Y llegó el momento de la confesión y yo me acerqué y el sacerdote, el padre, me dijo, ¿y a ti no te gustaría ser misionero? Y yo dije, pues sí, pero sin pensar en absoluto. Y a partir de ahí, esto desde luego son estas cosas que hace Dios. eh, Comenzó a rondarme en mi interior esta idea, comenzó a llegarme desde Madrid, pues una revista que llamaban China. En aquel momento los redentoristas tenían una fundación en China y era pues una misión difícil, sumamente difícil. Y yo recuerdo la ingenuidad de que en una de las ocasiones que yo subí de la factoría al pueblo a comprar cosas, a buscar lo que hubiera de correspondencia, algún cómic que también me traía yo, pues llegó para mí, un chaval de 10, 11 años, llegó a mi dirección una serie de revistas de estas de China. Y en una de ellas se decía que
se había decidido abandonar la misión de China, porque era realmente muy difícil. Y mi reacción espontánea es: qué lástima, allí podía haber ido yo, me dije yo para mí. Bueno, así se fue encauzando esta vida. Al poco, pues obviamente vino alguien, me hizo un examen, nos hizo un examen a tres y al fin me quedé yo solo. Eh, Mi madre, esto lo he sabido después, no en aquel momento, pero sí que me lo contaban mis hermanas posteriormente. eh, ya con 10, con 12 años, estaba lamentándose de cómo iba ella a soportar el que yo me tuviera que ir un día, con 21 años o cuando fuese, al servicio militar. Y bueno, de pronto se vio abocada que con 12 años, pues yo decidí irme al seminario. Y aquello para mi madre fue, en principio fue como una tragedia. Aunque su sentimiento religioso la llevó enseguida a aceptarlo, pero siempre tuvo este sacrificio enorme. En cambio, mi padre fue mucho más pragmático y la verdad que no sé cuál pudo ser su sentimiento religioso, pero a posteriori yo me di cuenta cómo en aquella situación en que estábamos viviendo en España, esto era el año 50, 51, pues el 52 en septiembre ingresé yo en el seminario, él tuvo, probablemente inconscientemente, tuvo una idea que luego, posteriormente, desde la sociología se ha visto que sí, que venía influida. Es decir, el tener la posibilidad, viviendo en un pueblo importante en La Mancha, pero un pueblo, pues la posibilidad de un futuro aparecía un poco estrecha. En cambio, si yo me trasladaba a un centro de enseñanza más importante, pues podría haberme formado mejor, como así fue, ¿no? Él reaccionó en todo caso de una manera muy positiva. Él era un hombre sumamente sensato y tranquilo. Y solo recuerdo en una ocasión que me hizo una corrección, me regañó, pero esa es otra historia. Y él dijo: sí, sí, cómo no. Y a partir de entonces, lo había dicho mi padre, y ya iba. No, yo creo que ahí la reacción fue normal. Un chaval de 11, 12 años que le gusta estar con la gente, le gusta jugar al fútbol, que encima pues tiene unas aficiones literarias, se abrió un mundo. Por otra parte, el seminario menor nosotros lo teníamos en el norte de España, en una región bella, no sé si de allí privilegiada, pero realmente bella de naturaleza, rodeado de montes, en un monasterio que tenía origen benedictino del siglo XVI, unos parques inmensos, unas nevadas impresionantes de medio metro, o sea, un mundo de fantasía riguroso, porque eran años de carestía, y por otra parte con una disciplina muy férrea, de la que yo estoy muy agradecido, porque en esos momentos pues dispusimos de un equipo de profesores, pues recuerdo algunos de una manera más nebulosa, pero algunos han influido realmente en mi vida futura de una manera decisiva. En concreto, un profesor que tuvimos de literatura, que fue el que me inició a mí en, pues, en las distintas artes del escribir, de narrativa, de poesía, vamos, enormemente. Y yo esto lo disfrutaba a placer. Él desarrolló además una metodología muy pedagógica, sumamente positiva, en que a los ejercicios que él nos pedía los devolvía corregidos, pero con una serie de indicaciones, unas rayas de distintos colores, en que indicaba: esto excelente, esto podría mejorar, esto va en la línea del ensayo. Y la verdad que fueron años, bueno, pues
Yo inicié ya con 16, 17 años la dirección de una revista, fundamos una revista literaria que tuvo cierta resonancia en el entorno en que nos movíamos. En el tiempo de seminario menor, pues se nos inducía a que por lo menos durante una hora del paseo nos ejercitásemos en hablar latín, otro día hablar francés, que eran los dos idiomas que en los primeros años se tenían, y el resto lo teníamos obviamente libres para jugar, para movernos, para pasear, y no era infrecuente que a la vuelta nos juntásemos 4 o 5 y hiciéramos versos libres. Era el tiempo en que estaba en boga la poesía de ritmo y verso libre. Y entonces pues proponíamos un tema, pues qué sé yo, el atardecer en los montes de Burgos. Y bueno, pues nos dejábamos un brevísimo espacio de tiempo y luego a disparar cada uno el verso que se le ocurría y hacíamos poesía de paseo. Son experiencias estas ridículas, minúsculas, de poner en la letra pequeñita, pero que marcan. A partir de ahí, pues con estas afinidades de literatura o de concursos en que estábamos metidos, de alguna empresa que se nos encomendaba, muchas veces pues teníamos disertaciones de tipo literario, pues esto sí que creaba pequeños grupos. Y yo recuerdo con muy grato afecto y particular interés el recuerdo de 2 o 3 compañeros con los que bueno, pues alternaba travesuras y pequeñas aventuras, y sobre todo uno que luego en el seminario mayor decidió salir de la congregación a pocos meses de la ordenación sacerdotal, con el que conservo todavía una amistad muy cerrada. Para mí la amistad ha sido sumamente importante en mi vida, y una amistad que por fortuna tampoco tuvo, digamos así, estrecheces genéricas o de género. Yo he tenido y tengo amigos, amigas, pues diría, no puedo decir en todo el mundo, pero en muchas partes del mundo, no solo España, no solo Alemania, donde me he movido, los 2 países donde más, en América Latina, en Israel, en distintos sitios de Europa, y esto ha sido un enriquecimiento sobre todo en los puestos donde yo he tenido algo que hacer como sacerdote, como profesor, conferenciante. He tenido la suerte de que enseguida se han establecido unos lazos de amistad relativamente profundos, que luego he podido cultivar o no, pero en muchos casos sí que he seguido cultivando. Y sí que he coincidido con 2 o 3 profesores aquí en el Instituto Superior de Ciencias Morales, en los que nos unían unos vínculos ya desde la infancia. Hemos convivido incluso de seminaristas, teníamos aficiones muy paralelas, hemos fundado luego en el seminario mayor incluso hasta 2 revistas, otra literaria y otra teológica, y pues éramos carne y uña, uña y carne. También fue un periodo apasionante. Yo no sé si en mi vida ha habido algún momento aburrido, pero sí que recuerdo que este tiempo de la teología, también un tiempo que yo agradezco a mis superiores, aunque entonces tenía mis más y mis menos, yo he sido siempre un avaricioso del tiempo libre. Y pues muchas veces en el seminario mayor, en el que comenzamos a tener que construir desde abajo una piscina, un campo de fútbol, distintas canchas, pues yo llevaba sumamente mal que el día de recreo pues nos dijeran, bueno, hoy en vez de pasear, los del curso tal, pues se van a encargar de hacer tal cosa. Y a mí me sabía sumamente mal,
porque era el tiempo que yo disponía para hacer, digamos, mis cosas. En ese tiempo, yo recuerdo con apasionamiento pues la entrega a la literatura, fundamos otra revista, y en todos estos momentos, sobre todo en la teología, Julio de la Torre, en la parte filosófica, y Gregorio Olano, fueron dos hombres muy influyentes, dos hombres de un pensamiento sumamente aperturista, dos hombres que coincidieron en la formación con el tiempo de apertura del Vaticano II. Y yo tuve la suerte, la gran suerte, esto no sé llamarle suerte, providencia, como quieras. Luego, con el correr de los años, yo he podido observar, comparándome con la formación de otros seminaristas u otros teólogos y la mía, y he podido observar que este grupo de la plantilla en general, habría excepciones, pero la plantilla en general pertenecía a este grupo que hizo de cuna del Vaticano II. Personas abiertas, personas, en mi caso, nuevamente por fortuna, que habían tenido ellos una formación específica en distintas universidades europeas, no solo españolas, también fuera, y en los distintos ramos de Biblia, de moral, de dogmática, de historia, de psicología. Y a partir de ahí yo vi cómo a mí se me abría un mundo distinto. Olano, Gregorio Olano, aparte del influjo que tuvo sobre mí, me inició en la lectura de otros teólogos. En teología moral teníamos el texto de Ernest Dahmen. Pero él decía, bueno, eso es el libro, pero vamos a hacer un tema. Por ejemplo, recuerdo una de las encomiendas que a mí me hizo fue estudiar unas páginas de Romano Guardini en que él planteaba, desde el punto de vista teológico y de teodicea, cómo puede ser el conocimiento de Dios. Y bueno, pues era una gozada. Yo no le conocí en Múnich, acababa de fallecer, pero sí que me llegaron sus huellas y eran unas huellas muy espléndidas. Y recuerdo que después de un largo periodo ya profesoral, con una infinitud de frentes abiertos, de publicaciones, de cosas, llegó un momento en que yo me sentí un poco saturado y pedí y se me concedió un año libre, un año de asueto, sí, y lo cambié entre medio año en Estados Unidos y medio año en Israel. Fue otro año de auténtica gozada en los dos mundos, la apertura a un mundo nuevo, teniendo que superar la barrera, y la aventura de la fe en Israel. En el tiempo de Intifada, la segunda Intifada me pilló en Jerusalén, y bueno, también lo que sí he cultivado más, tanto en el tiempo de Alemania, en el tiempo de doctorado, como posteriormente en el tiempo profesoral, la confrontación con el mundo de los maestros de la sospecha, desde Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, y de ellos sí que leí sistemáticamente muchas cosas, y luego ha sido uno de los elementos que se han integrado en mi visión del mundo en las clases, porque bueno, pues sus planteamientos en el fondo estaban respondiendo a situaciones concretas críticas dentro de la Iglesia protestante o de la Iglesia alemana en particular, pero que se transmiten. Entonces, de la fenomenología no llegué directamente por Wittgenstein ni por ninguno de estos. He leído cositas, pero cositas, no sistemáticamente nada. Fue un descubrimiento al darme cuenta de que la teología, también la teología moral, pero en general la teología tiene que comenzar de la experiencia. Y este método que ha primado mucho en la teología en tiempos anteriores de
pongo una tesis, la demuestro y saco unas conclusiones. Había que invertirlo. Entonces, había que partir de hechos. Estos hechos había que analizarlos y a partir de ahí tematizar cosas, ¿no? Y este proceso ha sido el que ha desarrollado en mí, pues, no sé si me puedo atrever a decir, una metodología en que sí, que parte de la fenomenología. Un hecho está dado y tiene sus derivaciones y sus consecuencias, evidentemente, pero no son evidentes y hay que profundizarlas. Entonces vendría, francamente, San Alfonso era un hombre sumamente práctico, sumamente inteligente, con una capacidad de trabajo impresionante, con una capacidad de síntesis y de asumir posturas. Y sobre todo desde el punto de vista pastoral, que fue el que le motivó luego a ser teólogo, se daba cuenta, por lo tanto, de una experiencia que era muy terrible, una ignorancia en las personas, una ignorancia muchas veces también en el clero, que daba como fruto una pastoral que no llegaba a la realidad, sino que se mantenía en la casuística, o en las leyes, o en el cumplimiento de normas, y él, claro que partía de la experiencia, claro que mucha de su teología es directamente asumible de su experiencia y también transportable, por ejemplo, la práctica del confesor, ¿no? Por ejemplo, entre otras obras del mundo alemán, en los últimos años de formación teológica, yo tuve acceso y podría decir casi cultivo de la obra de un teólogo eh, alemán, Michael Schmaus, con su dogmática en 6 volúmenes y muchas más cosas. Y por entonces llegó al seminario mayor, llegaron estas obras, y yo leí mucho de Schmaus, y a impulsos de Gregorio Olano yo me familiaricé con cierta literatura aperturista del mundo alemán. También con alguna francesa, con Delibac, por ejemplo, con Congar, pero yo encontraba como más peso y más firmeza en las cosas que leía de alemán. Y él fue, Gregorio Olano, el que me puso como esta pequeña semilla dentro. Luego, una vez que yo fui ordenado sacerdote, me decidieron que hiciera la licenciatura en Granada y enseguida, después del año de licenciatura en Granada, en la Facultad de Teología de Cartuja, de los jesuitas, volví como docente al seminario de Valladolid. Y ahí sucedieron como 2 hechos que me motivaron enormemente. Estaba ya en marcha el el concilio. Esto creó un enorme desequilibrio en el seminario. Siento que aquellos que entonces estaban al cargo de los seminaristas lo debieron pasar tremendamente mal. Yo era entonces muy joven, recién ordenado, con 25 años, tendría 26 entonces, y había una pujanza por lo nuevo tremendo y probablemente yo colaboré a que pues se armara más lío en el seminario porque lo que yo daba de teología estaba muy proyectado a esto y a gente joven le pones un poco de pólvora y se hace en todo caso, sucedieron estos 2 hechos que yo por un lado tenía esta vinculación al mundo alemán ya por una afición adquirida durante la formación teológica y por otro lado se pusieron en boga una serie de escritos del mundo anglosajón, como era todo el mundo de Robinson, el obispo Robinson, sincero para con Dios, o lo que llamaban entonces la teología negra norteamericana, la teología de la muerte de Dios, de Hamilton, de
de Althusser, de Van Buren, una serie de escritores que estudiaban el fenómeno de... Luego Herbie Cox le pondría también la cabecera de mi formación, la secularización. Todo esto revolucionó mi mundo de percepción, tanto como, por un lado, la teología en una línea muy seria, como por otro lado, desde un punto de vista más sociológico, cultural, fenomenológico, esta corriente en que yo no acertaba a casar. Fue entonces cuando yo me propuse aquí la pregunta importante que yo tengo que resolver en mi vida es cómo compaginar la fe cristiana y el mundo de hoy. Y bueno, pues a los 2 años de docencia en el seminario mayor, mis superiores me enviaron a Madrid para especializarme en sociología, a la vez que hacía de ayudante en una de las parroquias que teníamos fuera del centro de Madrid, todavía en Madrid, pero en una parroquia de esta de gleba, de gente que venían inmigrantes de otras partes de España, sobre todo entonces de España, y también realmente fue una explosión en el mundo pastoral, con el mundo juvenil, con el mundo que se estaba haciendo, y no me iba mal en la sociología, pero yo me di cuenta que aquello me apartaba de aquello que para mí era fundamental. Total, que sugerí que yo quería estudiar teología y quería hacerlo en un centro alemán. Mis superiores accedieron a ello me pusieron una pequeña acotación que en el fondo no fue una acotación, sino fue una muy buena intuición. Con el tema que tú quieres debatir, pues esto tienes que hacerlo en una ciudad de volumen. Y dijeron, en Múnich tenemos, en München tenemos nosotros casa y hay una universidad prestigiosa, vas a ir a Múnich. Y así surgió esta vinculación con Alemania. Estando en Granada, haciendo pues la licenciatura, yo con mi murmullo interior de Alemania comencé a visitar una academia que había de alemán nocturna, unos meses y yendo una vez por semana, y total, que era un privilegiado, pero de alemán pues me quedé sabiendo conjugar el verbo ser en presente y poco más. Y decía, esto es como Dios, ¿no? Yo hablo todo en presente. Bueno, el hecho es que cuando a los 2 o 3 años me decidí a ir a Alemania, pues estaba en blanco de alemán. Y el choque fue tremendo. Pero yo decidí que yo había ido a Alemania para integrarme en el mundo alemán. Así fue como aterricé en uno de los barrios también, pues hoy entrañable, de Obergießen. Y allí pues me fue un chapuzón de comenzar de cero, y una experiencia también muy dura, muy dura. Yo creo que el examen más difícil de toda mi vida, han sido montones y montones de exámenes, fue el de ingreso en la universidad para demostrar que yo sabía alemán. Pero una vez que terminé estos cursos previos, pues comenzaba el periodo propiamente de especialización y de doctorado, para evitar que hubiera una especialización monocolor o unilateral. La universidad alemana, entonces por lo menos, exigía tomar una asignatura de un bloque temático, más temático, más amplio del mundo de la teología, de Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, historia en distintas fases, derecho canónico, pastoral, moral. En todo ese bloque escoger una asignatura principal, que sería como la cabecera, y 2 secundarias para equilibrar la formación. La Biblia cogí la pastoral, que era el mundo de experimentación más práctico, más directo, y la historia,
que me ayudaba a recolocar los temas dentro de una cultura y de un tiempo. Luego llegó el momento de elegir al doctor Vater, al director de la tesis. Yo decidí irme con un profesor paralelo, había dos profesores de dogmática, Finkenzeller, Joseph Finkenzeller, que pues tenía otro aire, tenía pues una apertura, a mi modo de ver, mucho más deseable. Bueno, pues en plan anecdótico, sí que primero el elegir profesor ya era un pequeño riesgo, no solo porque tenías que coger a alguien que te pudiera orientar en el terreno que tú querías, sino porque él aceptase. El doctor Vater, el head professor, es una cosa allí sumamente importante y el que hace o hacía y deshacía. Y yo, bueno, pues yo me presenté y me presenté como lo que era, un español, un estudiante que acababa de venir de España, había hecho los cursos y quería hacer la tesis doctoral con él si él me admitía. Y él fue muy cordial, me dijo, bueno, ¿y en qué dirección te gustaría a ti hacer la tesis? Yo le dije, pues a mí me interesaría confrontarme con el mundo de la secularización. Y en principio, la norma es que el profesor te sondee un poco y luego él sea el que elija el campo de especialización. Y él pues se mostró así sumamente abierto y me dijo, ¿y en concreto qué sería lo que te interesa? Entonces yo le solté de golpe el tema. A mí me interesa confrontar hasta qué punto vale la pena ser cristiano hoy en un mundo como el que estamos viviendo, desde el horizonte de lo que significa la secularización. Y él se quedó un poco pensativo y digo, bueno, pues es un tema, se podría tocar, se podría tocar. Y me dijo, mira, vienes la semana que viene y me traes un pequeño esquema del proyecto que tú te imaginas por donde podríamos ir. Y yo, con esa respuesta, muy contento, me fui a la parroquia y conté mi aventura y se llevaban las manos a la cabeza los colegas. Y pero ¿cómo se te ocurre a ti decirle a un profesor de universidad lo que tú quieres hacer? Pero si es todo lo contrario, total que yo me puse un poco a templar, hice mi esquema, un esquema que tenía clarísimo. En un principio era todo sencillísimo. Y me recibió diciendo, pues mira, hemos tenido suerte. El tema, tal como tú lo planteas, no tiene todavía nadie que esté trabajando. Hay en Frankfurt uno que tiene una cosa parecida, pero es diferente. Total. Y bueno, y así se desencadenó todo esto. Sí, sí se percibía el mundo nuevo que ha surgido a partir de, para los cristianos, la Iglesia Católica sobre todo, a partir del Vaticano II estaba muy presente. El mundo de la revolución cultural hippie estaba muy presente, el mundo de las drogas ya estaba sumamente presente, de hecho, en esa línea fue donde yo en pastoral quise trabajar un poco. Quise trabajar un poco y mis seminarios y mi trabajo de confrontación que había que presentar iban en esa línea y se percibía particularmente este mundo, si creo que ibas por ahí en tu pregunta, de una como liberalización de tabúes, sobre todo en el mundo de lo sexual. Pues yo venía ya con mi afición o mi pasión o como se quiere decir de cine a cuestas
Y yo le agradezco mucho al cine en este sentido también, porque había, en el tiempo que yo estuve allí, había una muy buena costumbre, y era que los estudiantes teníamos la posibilidad de entrar a espectáculos importantes. Yo he visto mucha ópera, mucha ópera, mucha ópera, porque existía la costumbre, se iba a la ópera en los 20 últimos minutos y no habían recogido las entradas que estaban encargadas. Entonces, a un precio de mitad o menos quedaban libres para los que las solicitaran si eran estudiantes. Y bueno, pues yo he visto ópera en Múnich por este estilo, fantástica. Y algo parecido sucedía con el cine, no que hubiese estas rebajas, pero había lo que llamaban la sección de noche, y comenzaba en torno a las 10, allí una hora prohibitiva, y yo me cogía entonces el tranvía desde Gießen, donde yo vivía, al centro de la ciudad, y veía películas por la noche de 10 en adelante, pero montones, ¿no? Y entonces, todo eso en la cultura plástica se veía, la escena se veía, y bueno, pues sobre todo en el cine era el tiempo de la Nouvelle Vague y el free cinema, y todo ese mundo estaba adentro, presente muy. Yo debo muchas cosas a Alemania, no solo la formación teológica, el abrirme a un mundo casi desde un mundo, digamos, de inocencia inmaculada, de no saber casi nada, de entrar en un mundo que has admirado pero que desconoces, ¿no? Y en todos los sentidos, la misma vida sacerdotal, la formación universitaria, el contacto con la gente, el contacto con gente joven también, el entrar a formar parte de una comunidad muy heterogénea, comunidad quiero decir en este caso ya cristiano, religioso, y ciertamente a mí me abrió puntos. La misma ruptura lingüística, estaba en un mundo alemán, pero con un fuerte ramalazo de bávaro. Se hablaba bávaro. Yo recuerdo, había llegado a coger el acento bávaro, no, el bávaro lo entendía, pero no se ha metido dentro el alemán. En este sentido, todo eso, lo que quería decirte es que ese mundo a mí me imbuyó mucho, y también en un mundo que era distinto, desde la tecnología, desde las costumbres, desde el modo de entender la vida. Y bueno, aparte de esto, he recalcado antes que para mí la amistad ha sido algo imborrable, y lo sigue siendo todavía en estos momentos. Pero amigos como alemanes es imposible olvidarlos, porque se meten. Bueno, comenzaría diciendo que propiamente mis estudios no eran ni la tesis tampoco sobre el tema de moral directamente, sobre todo en el comienzo y el planteamiento que ha guiado posteriormente toda lo que yo he hecho como profesor o conferenciante o autor de libros, tiene su fundamento en la confrontación entre el ser cristiano y el ser hombre de hoy, hombre, mujer, persona. Y en un día como hoy, el 17 de octubre de 1971, comenzó el Instituto Superior de Ciencias Morales. Es casual que haya sido en septiembre, en octubre y un día como hoy, pero lo que no es casual es que yo sabía enseguida, claro, aunque yo estaba en Alemania, acababa de llegar a Alemania, enseguida que se fundó el Instituto Superior de Ciencias Morales, yo sabía que me iba a tocar con mucha probabilidad. Enseguida me lo confirmaron que mi puesto iba a estar aquí.
la gran intuición que yo he visto en él ha sido que los profesores no eran exclusivamente moralistas, de historia, de filosofía, de pastoral, de psicología, de dogmática. Un bloque en que el hecho moral y la persona moral se enfocan desde las distintas perspectivas que constituyen lo humano, tanto a nivel personal como a nivel social. Y bueno, pues ahí yo me di cuenta que iba a entrar también pues el enfoque que yo estaba dando teológico a mi investigación. De hecho, esto me llevó a canalizar después algunos sectores de la investigación por aquellos campos que estaban más rondando el tema de la moral, la social, la sociedad, lo sociológico, la pastoral, la persona en el fondo, ¿no? Y esta visión de una religiosidad o un cristianismo arrancando de la fe, de las raíces, del Evangelio, y aquellas dimensiones que se veían en el Evangelio que podían tener una traducción en el campo de la moral o del comportamiento. Y bueno, pues así se ha ido fraguando una teología que en el fondo busca primero las raíces de lo bíblico, fundamentalmente en el Evangelio, aunque no solo. Segundo, la confrontación con el mundo actual muy canalizado por la secularización, pero la secularización no solo desde el punto de vista de el fenómeno sociológico de una eclosión que ha habido en el siglo XX, mediados del siglo XX y XXI, sino en sus raíces históricas y culturales, que es donde entra a relucir pues, la investigación de grandes teólogos de Tubinga, sobre todo para mí fue fundamental la lectura de Gogarten o de un teólogo aperturista protestante, también protestante como era Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, aparte de toda una secuela que han ido dando luego configuración a los grandes hallazgos que encontraron estos hombres y hay mucho más. Hay un tal Evelyn que también tiene cosas preciosas sobre el tema. Bueno, pero entonces se formó, por un lado, la necesidad de recuperar con toda la limpieza posible aquello que es indispensable en la esencia del cristianismo, en el Evangelio sobre todo, pasarlo por la modernidad, los maestros de la sospecha ya ascendiendo hacia arriba, ¿no? El mundo de la secularización, y después verlo como esto tiene unas manifestaciones de tipo sociológico y unas raíces de tipo de reflexión. Gogarten habla incluso, y más teólogos, como la primera página en que se pone de relieve la secularización, el mundo de la desacralización, estamos en las primeras páginas del Génesis. Y bueno, pues era un descubrimiento ir recorriendo luego la Biblia, ir haciendo selección. Este libro es sacralizante, este libro es secularizante. Y ver cómo desde la misma Biblia surgía la posibilidad de hacer una teología secular, profundamente enraizada en la Biblia, que además tenía derivaciones morales y que no era cuestión de decir desde un púlpito, maldita la secularización, ay de vosotros, sino decir, bendita sea la secularización que quita trabas, que libera, que busca que la persona sea lo que Dios quiere que sea, ella misma ante todo, y todo ese mundo. A mí, pues hace ahora mismo ya 20 y tantos años, estaríamos en los comienzos del siglo XXI, acaso del siglo pasado. En una ocasión fui a celebrar un domingo aquí a la sacristía de casa y estaba una señora muy metida en la vida pastoral de la parroquia, hablando con el párroco y diciéndole que era necesario hacer alguna cosa de modo que
los no creyentes tuvieran gancho también, y no solamente los que iban convencidos a la iglesia. Y ella decía, por ejemplo, ¿por qué no hacer en la parroquia cine? Y el párroco me vio entrar a mí y me dijo, mira, eso háblalo con Miguel, que tiene más de esto que yo. Y yo me quedé sorprendido y a partir de esa intromisión, yo dije, pues claro que se podría hacer algo sobre cine, no podemos comenzar. Lo dejamos para el año que viene, para el curso que viene. Ella estuvo encantada y a partir de ahí pues comenzó una pequeña célula de levadura instrumental que entonces teníamos, pues era un poco rudimentario, porque de pronto se cortaba la proyección y yo sudaba tinta. Bueno, pues en otra ocasión de tipo pastoral, estando celebrando un bautizo, después del bautizo, eh, comentaban unos de los que estaban allí, pues mira, ayer vimos la película tal, qué bonita, y otro comentó, sí, pero es una lástima, estamos haciendo aquello y oyó una señora que tenía casada, con su marido llevaba un pequeño negocio y dijo, yo me encargo de pagar la cámara. Y el marido se acercó y me dijo, esto es una locura de Nuria, se llamaba ella, pero si te ha dicho eso, lo vamos a hacer. Bueno, y a partir de ahí, pues se posibilitó ya una cámara mejor, habilitamos una sala espléndida de la parroquia, del instituto, y esto comenzó a crecer y, bueno, pues la pandemia ha interrumpido una tarea que lleva ya pues los 20 años. Hemos hecho pues unas 165 proyecciones, se llena la sala tiene una capacidad de 120, 130, hemos llegado a tener hasta 150, la gente sentada en las ventanas o de pie, ha habido mucha gente que venía y se ha ido porque no había sitio, unos 500, en torno a 500, algo más, de gente que estaba interesado en esto. Obviamente no venían todos, ni mucho menos, pero se llenaba la sala y era una auténtica gozada. Y el Y el fondo, yo lo había descubierto, ya había hecho seminarios sobre cine, bastantes seminarios, en que veíamos la película previamente y yo daba un esquema de diálogo y se iba entrando en los distintos aspectos de la película. Y eso siempre tuvo éxito. Pero aquí, la verdad que me desbordó. Y bueno, pues yo comencé a escribir cosas que eran auténticos estudios. Ha habido gente que han dicho, nos comprometemos a publicarlo. Yo he descubierto que el cine es un espejo de la sociedad tremendo y tiene una especie de simbiosis. El cine, si es interesante, si quiere realmente ir adelante, tiene que espejar la sociedad, eh, los problemas que tiene la gente. Y de hecho, pues así es, ¿no? Pero a su vez, la sociedad copia modelos de cine. Y bueno, a partir de ahí se sabe, ya no es una opinión, sino que hay una simbiosis que refleja la sociedad y que además influye en la sociedad. Esto es sumamente peligroso, pero también sumamente importante, ¿no? Porque el medio cine da mucho de sí y hay que estar muy atento porque te pueden inficcionar como quieras. Te digo, ese motivo fue el que a mí me impulsó a decir, pues, esto se puede también apropiar a una docencia del español de la moral. Y es más, yo comencé a escribir películas sobre moral y cine en Moralia con la curiosidad de que esto se hizo contagioso. Moralia fue la primera revista que abordó el tema de una película concreta, no hablar de cine, una película concreta y sacarle este brillo que puede tener para la moral. Ahora mismo son bastantes las revistas que hablan de cine en este sentido moral o teológico o espiritual. Sí, He estado en contacto directo con, sobre todo, dos teólogas
españolas, profesora una de comillas, Dolores Alexandre, y todavía conservo con ella una relación relativamente fluida porque no nos encontramos, pero el año que yo hice, el medio año que hice sabático permíteme esta anécdota, en Jerusalén, en Palestina en general, ella dio un curso a sacerdotes cerca de Betania, y yo me hospedaba en el Instituto Arqueológico Bíblico Español de Jerusalén, que está muy cerca de Betania, a 500, a 1000 metros de la tumba de Lázaro. Y entonces ella traía una experiencia muy negativa de un taxista que la trajo del aeropuerto a Jerusalén y por visto ya quedó muy descontenta. Y entonces yo le dije, yo estaba en el colegio en el centro, y pues era el único que tenía carnet de conducir y yo me movía por Jerusalén con coche y llevaba a los mayordomos que había allí a la compra, etcétera. Total, que yo me ofrecí a hacer de chofer en sus desplazamientos del centro donde ella se hospedaba, que era el centro nuestro, y el sitio donde se daban las charlas. Y ahí surgió también una especie de contacto que hemos cultivado luego. Y bueno, pues sí que a mí me parece que es una mujer de valía. Eh, no hemos tenido encuentros más personales de hacer cosas en común, pero yo sé que hay un aprecio mutuo. Yo no creo que la teología sea una cosa de género. Si es una persona con una sensibilidad teológica, y en algunas cosas, eso también yo lo he escrito, la sensibilidad femenina está más cerca de unos temas que la sensibilidad masculina, y eso se nota. Pero de ahí a hacer como del género como un estandarte de teología, a mí me parece que es excesivo personalmente, y con respeto de todas aquellas personas que piensen de otro modo, ¿no? Ser teólogo no es un propio ni del hombre ni de la mujer, sino del ser humano, de la persona. Y lo que sí tiene, digamos, en contra la corriente de teólogas femeninas, no quiero hablar de feministas, sino de femeninas, es que la marginación histórica que han tenido en ese terreno, pues ha hecho que tengan en general, esta sustancia que requiere el pose de unos años de estudio, otros años de estudio, más años de estudio. Mi profesor fue un varón, mis profesores anteriores, total, todo masculinizado. Entonces, esto tiene su lado negativo, pero también tiene este pose que se quiere adquirir. Y ya independientemente que sea hombre o mujer, si una persona no se familiariza con el quehacer teológico durante mucho tiempo, el pose no queda. Y esta es una desventaja que tiene la teología femenina. Ha venido todo como muy de golpe. Y en los mejores de los casos, pues hay unos cuantos años que ya van dejando pose, ¿no? Y se nota. Tuve la suerte de coincidir, y esta no es que la haya olvidado o la haya pasado por alto por negativo, sino pues porque tiene que ver algo conmigo y ya estoy hablando demasiado de mí mismo. Tuve la suerte de coincidir en el tiempo que estuve, los pocos meses que estuve de año sabático en Israel, en el mismo Instituto Arqueológico Bíblico Español, vivía Carmen Bernabé, una biblista española, está en Deusto, y estaba haciendo su tesis doctoral, y ella y yo dialogábamos a veces con los seminaristas, masculinos seminaristas, pero en masculino,
que eran pues relativamente jóvenes, o en torno a los 30 para abajo, y nosotros estábamos de los 30 para arriba, y tenían unos planteamientos pues muy avanzados, pero desde el punto de vista técnico, pero estaban como en mantillas en una serie de cosas, y nosotros nos sonreíamos. Incluso hubo ocasiones en que ella me decía, mira, yo no domino el alemán como para, quisiera hacer una cita de aquí, ¿me puedes traducir este artículo? Y bueno, pues entonces esta persona y como ella, muchas más femeninas, ya van teniendo un pose que se nota, ¿no? Pero tú, por ejemplo, puedes tener la sensibilidad de Jesús ante la mujer, sobre todo cuando se manifiesta en Lucas, ¿no? Ahí sí puedes tú tener un gancho al que nosotros difícilmente llegamos porque queramos o no, también somos varones, ¿no? Y esa captación no está, pero se va haciendo ya este pose y yo lo aplaudo y me alegro, ¿no?